Queridos telespectadores, Assalamu alaikum. Bienvenidos en un nuevo programa de Cita con el Sheikh. Como es costumbre, damos la bienvenida también a nuestro Sheikh Mansour Mota. Sheikh Mansour Mota, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hoy, queridos telespectadores, vamos a hablar sobre un concepto muy importante en el Din del Islam. Nos referimos al concepto de la moderación, que en árabe se conoce como al-wasatiyya. Sheikh Mansour, ¿cuál es esa moderación o wasatiyya con la que ha venido el Islam? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pues el concepto de al-wasatiyya, o lo que se suele traducir más a menudo este concepto en español como moderación, Sí. es un punto muy importante, un concepto muy importante en el Islam, porque la Sharia, la legislación islámica, y también, es decir, como parte del Islam, ha venido a dirigir al ser humano en todos los campos de su vida, es decir, como ser humano, como persona, ya sea padre, ya sea vecino, ya sea hijo, en su trabajo, es decir, no hay faceta a lo largo de la vida del ser humano en la que el Islam le deje sin guía. Es decir, el Islam siempre le va a guiar al ser humano para que dé pasos firmes en su vida y tenga una vida, al final, que es lo que todo el mundo quiere, una vida feliz y estable. Pero como en la vida uno puede encontrar situaciones de todos los tipos y de todos los modos, lo que busca el Islam es que a través de la práctica que lleva a cabo el ser humano tenga una moderación, es decir, lo que se llama en árabe el wasat, de ahí viene esa wasatilla, porque si uno no es moderado, y luego podremos explicar más el concepto del wasatilla, porque es muy profundo, incluso ya entra en terrenos ya incluso de filosofía muy complejos. Cuando una persona practica el Islam tal y como ha venido, el Islam le va a enseñar poco a poco a ser una persona moderada, es decir, le va a enseñar a que uno como ser humano, por ejemplo, en la vida pues hay situaciones de alegría, hay situaciones de pena, pero como dice Allah en el Corán, Allah le va a guiar para que no se exceda en las cosas que son alegría y que son de disfrute, porque el ser humano tiene derecho de disfrutarlas, pero en el hecho no le va a dejar que se desvíe con ellas, ni tampoco cuando a alguien le avenga, por ejemplo, algún mal, alguna desgracia, pues haga que, por ejemplo, caigan en una, como se suele llamar, una depresión, y se sienta derrumbado y todo ello. Es decir, no hay en todo aquello que nos enseña el Islam y nos predica el Islam, sobre todo lo que tiene que ver con la práctica, nos enseña con sus preceptos que el musulmán tiene que ir llevando a cabo poco a poco, a ser una persona equilibrada en todos los aspectos. Y decir, bueno, por utilizar palabras más sencillas, sin uno darse cuenta, cuando uno va practicando lo que el Islam le pide, va encontrando ese equilibrio, porque también es una de las, se puede decir, el furú, una de las ramas de la moderación es que uno va encontrando también equilibrio en su vida. Es decir, si tiene que enfadarse en alguna situación como ser humano, porque la situación lo da, por ejemplo, porque hay una situación difícil y tal, y a lo mejor esa situación le exige a él que sea duro, se da duro, pero también con moderación, es decir, no se va a exceder, ni va a insultar, ni va a pegar a alguien, o incluso situaciones que pueden llevar incluso a que alguien mate a otro, a veces por riñas de vecinos, cosas así. Entonces, incluso en los momentos más extremos, donde hay riñas, donde hay situaciones malas, el Islam también le enseñó a uno cómo ser moderado cuando tiene que ser duro y cuando tiene que ser alegre y tiene que disfrutar de las cosas también con una moderación para que eso no le haga desviarse de cosas y caer en cosas que no son correctas. Vale. Entonces, un musulmán que practica todo lo que le pide el Islam, ¿se puede decir que llegará a ser una persona moderada en su práctica o requiere algo más?
requiere de dos cosas que son importantes. Una que ya hemos hablado aquí antes y que es muy importante es el tema del conocimiento, de conocer las cosas, porque si uno no conoce el Islam ya de por sí y en su día a día, en vez de conocer o aprender qué es lo que tiene que hacer como musulmán, como se suele decir, pasa de ello y sigue su camino, entre comillas, pues al final, aunque tenga la mejor de las intenciones, por experiencia propia y personal de cada persona se va a dar cuenta de que hay algo que falla y que no va bien. Y entonces se da cuenta de que pues sabe que a lo mejor tiene que tomar ciertas medidas y tal, que le enseña el Islam, que incluso a veces pueden que sean duras, pero lo que busca es que la persona alcance esa moderación. Es como, por ejemplo, una persona sufre un accidente de tráfico Sí. y a lo mejor por cómo ve la situación el médico, por poner un ejemplo, ve que hay que cortar una pierna. Sí, O que amputar no, una pierna, sí. o amputarla y claro, el médico no quiere amputarla porque sí, mira el interés general del cuerpo, para que esté sano, para que esté correcto y a lo mejor llega una situación que es insalvable y le dice, mira, esto hay que amputarlo y es así. Entonces se dan situaciones que lo que enseña el Islam es de que a lo mejor uno tiene que tomar ciertas decisiones, pero también la tiene que hacer con moderación, porque al final tiene que ver una visión global de las cosas. Entonces, ese es un punto importante, el hecho de que uno tiene que aprender y que tiene que conocer y sobre todo lo que tiene que comprender y aprender son principios generales, porque a veces no todo lo que ocurre en la vida está registrado en el fiqh, en el derecho islámico. Uno puede ir a un imán, puede ir a un sheikh y preguntarle por una situación concreta y a lo mejor es una situación totalmente nueva que antes incluso no No existía, existía, sí. y que es una cosa que a lo mejor requiere y necesita un estudio. Pero aún así, en muchas situaciones de la vida no se trata, y esto es importante que tiene que ver con la moderación, no se trata de si esto es halal o esto es haram, es decir, si es lícito o es ilícito, sino también tiene que ver con la predisposición de las cosas. Y aquí hay un hadith que es conocido por todo el mundo que nos enseña la moderación del Islam y luego también la actitud ante las cosas. Y es un hadith que conocemos todos y que voy a citar. Es cuando se reunieron tres personas en la época del profeta ﷺ, y dijeron, nosotros tenemos que hacer más porque el profeta, la paz sea con él, pues Allah le ha perdonado todo lo que pudo hacer en un pasado y le va a perdonar todo lo que haga En el o lo futuro. pueda hacer en un futuro. Y nosotros somos menos, tenemos que hacer algo más para que Allah nos tenga en consideración y ganar más. Entonces uno dijo, pues yo a partir de ahora voy a ayunar todos los días, que es lo que vamos a ver, luego voy a explicar. Y otro dijo, pues yo a partir de ahora no voy a tener relaciones con las mujeres, o sea, relaciones sexuales ni nada. Y otro dijo, pues yo ahora todas las noches las voy a pasar haciendo qiyam al-layl, haciendo oración por la noche hasta que me venga el sueño. Hasta que no me caiga, no voy a parar de hacer el salah. Entonces esas tres personas convenieron en hacer eso para ser y alcanzar un nivel muy alto en el Islam, según ellas pensaban. Sí, de Entonces, cuando eso llegó a oídos del profeta ﷺ, y les llamó, les dijo, llamadles y que vengan aquí. Entonces, cuando estaban allí, les dijo, vosotros habéis dicho esto, esto y esto. Y ellos dijeron, sí. Entonces, el profeta Mohammed, la pasa con él, les dijo, juro por Allah que yo soy el que más le teme y el que mejor le conoce, el que está más cerca de él, pero yo como y también ayuno, rezo por la noche, pero también descanso y también me caso con las mujeres. Y luego dijo una frase muy conocida que es, y aquel que se quiera desentender de mi sunna no es de los míos. Entonces, este hadith es muy importante, nos enseña muchas cosas. Primero nos enseña una cosa que hacía el profeta que es súper importante, que es en cuanto veía a alguien, lo que se llama en árabe el gulú, Sí. que es el hecho de excederse y exagerar en el din. Él, en cuanto veía algo que él veía que no era propio del Islam, que era gulú, enseguida lo paraba. Decía, ¿vosotros habéis dicho esto? Pues decir, bueno,
yo soy mejor que vosotros porque soy el profeta de Allah, y, o sea, no lo decía por el fajar, sino Sí, sí, lo para dar decía ejemplo. para dar ejemplo y dar a conocer que él era el profeta de Allah y el que era mejor le conoce y más. Dice, pero aún así, yo hago todas las cosas que hace una persona normal porque el Islam es eso, es wasatilla, no es... Sí, Incluso les dice, y además quien se desentienda de mi sunna, porque además esto es muy importante también, la sunna no es únicamente que el vestir de una manera o a practicar de una manera o incluso todo lo que él hacía, sino en este sí, caso un total. principio que es de la sunna también es el wasatilla. Y eso lo vemos en su... Él no cogió, por ejemplo, y este es otro punto importante que se saca del hadith, no se enfadó ni los mandó y dijo, ahora los voy a castigar, ¿qué habéis hecho vosotros? O cualquier otra cosa que otro mejor podría haber hecho, pero él, como es el profeta de Allah, era el profeta de Allah, tenía que enseñar también esa moderación, no solo en los principios, sino él cómo actuar. Les dijo, yo soy mejor que vosotros, pero no hago esto, porque esto no es del Islam. El Islam es disfrutar de las cosas y cuando toca ser serio hay que ser serio. No es ni irse a un extremo ni irse a un otro. Es esa moderación que enseña el Islam. Vale. Entonces, ¿se podría entender la moderación como una forma de llevar una práctica del Islam fácil y sencilla, o por el contrario, una forma exigente e rígida? Pues, como acabo de decir, eh, sí que el Islam te exige a veces ser exigente. Incluso este es un tema también un poco a veces no complicado, sino profundo porque es importante. Y tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, si eh, a veces uno está mal físicamente y a veces si en una vida, digamos, moderada, pues uno tiene que comer de todo. Por ejemplo, cuando a veces uno se encuentra enfermo, el médico le prohíbe ciertos alimentos que normalmente sí que puede comer, que son lícitos, son halal y no pasa nada. Pero a lo mejor se encuentra en una enfermedad, en una situación donde el médico le dice, mira, no puedes tomar esto ahora, para que tú vuelvas a encauzarte otra vez a la moderación. Y esto es muy importante saberlo porque a veces cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona entra en el Islam, eh, para ser moderado no implica que de la noche a la mañana empiece a practicar todo el Islam y todo lo que es imposible. Por eso encontramos, y tiene relación con este punto que acabas de decir, lo que se llama el tadarruj, que Sí, es la empezado legislación, por decirle poco a poco, gradual, sí. o paulatina de las cosas que encontramos que ocurrió con los sahaba, con los compañeros del profeta. Y tenemos, Eso por es. ejemplo, el tema del riba, o La de la usura. usura, o por ejemplo el tema de cuando ellos bebían vino en Medina. Entonces, si vemos, por ejemplo, el Corán, como el Corán viene con una nueva legislación Sí. a una nueva comunidad que va a ser la islámica, la musulmana, no viene, no vino una ley o un versículo del Corán directo para decir esto es haram y no se puede hacer Sí, más, dejarlo. fue una prohibición gradual. O sea, Fue una prohibición gradual, exacto. sí. Y entonces va dando como preceptos, el Corán fue dando preceptos para que la gente fuese poco a poco adaptándose. Entonces, la moderación en este caso era ir paso a paso para que uno vaya accediendo a lo que es esa moderación del Islam. Entonces, aquí hay que tener y también tiene relación con esto también, eso de ir gradualmente a las cosas, ir poco a poco. Y una cosa es el principio de lo que se llama teisir, facilitar las cosas en el Islam, y otra cosa es la moderación. Entonces, por ejemplo, hay un hadith muy bonito, también muy conocido de Aisha, la mujer del profeta, que la está complacido con ella, que dijo una cosa muy bonita. Además, era una cosa que ella Que observaba veía, sí. y que era de esa wasatilla que él tenía, el profeta Mohammed, la pasa con él. Y dice, no hubo dos cosas en las que tuviese que elegir el profeta sin que eligiese siempre la más fácil. Sencilla, sí, la más fácil. Eisarahuma. Siempre el profeta Salam, por principio del Islam, y porque además él siempre buscaba lo mejor para su comunidad, lo fácil, y siempre buscaba lo fácil. Además, dice al final, Aisha dice en el hadith, en este dicho suyo, que nos cuenta, siempre que no fuera algo haram, siempre que no fuera algo ilícito.
Entonces hay que tener en cuenta siempre, y esto es también es un punto muy importante, y es el de que a veces, en general, los musulmanes o se tiene la idea en la umma de que una cosa es así y ya está, y no se puede cambiar, tiene que ser así de rígido. O por ejemplo, hay un precepto que es general y por desconocimiento de la gente dice, no, esto es así, no se puede Esto es cambiar. claro. Y esto no es así. Incluso en el fiqh, es decir, un principio del Islam es el teisir, la facilidad cuando dice, Alá no os ha hecho el haraj, no ha hecho ninguna dificultad de vuestro dino, lo ha hecho fácil. Entonces, y aquí tenemos, se puede citar un hadith también muy conocido y es que una vez, en la época con los sahaba, con los compañeros del profeta, hubo un grupo que iban de viaje en una noche Sí. y uno de ellos por la noche tuvo lo que se llama una polución nocturna. Salió lo que se llama el mení de esa persona por la noche y tenía que hacer el ghusl, que es la ablución mayor. Sí. Entonces, claro, en el desierto es sabido y es conocido que hace mucho frío por la noche. Entonces tenían agua, pero era un agua fría. Y además me parece recordar que venían de una batalla y esta persona había sufrido una herida bastante grave en la cabeza. Entonces les dijo, me ha pasado esto y sé que tengo que hacer el ghusl. Pero les dijo, ¿veis que puedo hacer otra cosa que no sea el ghusl porque el agua está muy fría y temo que me pase algo? Entonces ellos, los compañeros que estaban con él, de esta persona, al no saber dijeron, no, tienes que hacer el ghusl. Entonces esta persona hizo el ghusl con agua muy fría y por causa de esa agua fría y esta que tenía que hacer le causó la muerte, se murió. Sí. Entonces cuando llegaron a Medina, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam dijo unas palabras también muy bonitas y muy, muy importantes y les dijo, ellos lo han matado. Lo han matado. Además, y luego dijo una frase muy conocida que es, ¿acaso la enfermedad de la ignorancia no se cura con la pregunta? Y ahí nos enseñaba eso de que hay que preguntar y siempre hay que conocer, porque es lo que hemos dicho antes, el hecho de conocer el Islam y sobre todo el hecho de que incluso las cosas que uno piensa que no se pueden cambiar porque son así, el Islam nunca lo quiere hacer difícil a la gente. Porque una cosa es que yo quiera hacer una cosa mal porque yo quiera, lo que se llama por el más, es decir, yo lo quiero hacer así porque quiero, en un momento a lo mejor uno tiene una debilidad y quiere hacer una cosa a sabiendas de que está mal. Y otra cosa es de que uno no lo quiere hacer, pero se ve obligado porque no tiene otra circunstancia. Y, por ejemplo, tenemos ejemplos tan sencillos como en el Corán, como el tema de comer cerdo. En principio, Es ilícito. Es ilícito, uno no puede, es haram, hurrimat alaykum. Sí. Pero sin embargo, ¿qué dice el Corán? Sin embargo, dice una ley del Corán, aquel que no lo hace por violar la ley, ni aun encontrando otra cosa, es decir, lo hace por necesidad, no está cayendo en una falta. Porque se encuentra en una situación extrema, o sea, de vida o muerte. Exacto. Sí, y por eso, o sea, este es un ejemplo sencillo, hay muchos ejemplos más en el Islam, pero lo que nos enseña es de que, volviendo al punto de que me has preguntado antes, al principio, es, una cosa es la facilidad, que la gente lo tiene que saber, que incluso podemos poner el ejemplo del Salah. El Salah tiene sus horas y se hace con unos rakat, se llaman unidades del Salah, pero sabemos, por ejemplo, que por enfermedad o uno está de viaje o cualquier otra cosa, incluso puede hacer el Salah incluso en su cama y haciendo, por ejemplo, la ablución, lo que se llama la ablución seca, que es el tayammum, porque es ese taisir, ese tajfif que Allah, esa facilidad que Allah pone en la práctica. No es porque uno está en la cama y digo, no me quiero levantar a hacer el salah, me quedo en la cama y hago el tayammum. No, ahí uno no tiene excusa, tiene que hacerlo, si está sano, tiene que hacerlo bien, pero cuando uno está mal, Allah, lo que hace el Islam es siempre buscar lo fácil para la gente, porque no es que yo no quiera hacerlo, es que no puedo. Entonces hay circunstancias que el Islam tiene en cuenta. Sí, también lo podemos ver también en el tema de Ramadán o Saum, o sea, el ayuno. Igualmente, sí, igualmente Claro, uno que esté en el Corán, enfermo. Sí, enfermo no puede, o sea, puede comer y
volver a hacer el ayuno en Exacto. otros Como días. dice el Corán, وإن كنتم مريضا أو على وعلى سفر. sí, فعدة من أيام أخر. Exacto. Si estáis enfermos Sí. o de viaje, ayunad otros días iguales más adelante. إن Sí. الله يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر. Exactamente. Claro. Dice, quiere para vosotros lo fácil y no no quiere lo difícil. Sí. Entonces, por un lado está que esto también la gente tiene que conocer lo que es importante, que a lo mejor piensa en cualquier asunto. Dice, no, esto yo sé que esto es haram, esto no se puede hacer. Y a lo mejor por el mismo fiqh, por el mismo derecho islámico, vas a un imán pensando que te va a decir, no, esto es haram. Y a lo mejor te dice, no, mira, esto en la situación que tú estás es halal, porque además incluso te dice, no, esto hay hadices que se hizo. Y uno se sorprende a lo mejor porque no sabe. Sí. Y es más sencillo a veces de lo que la gente piensa. A lo mejor piensa que cosas en el fiqh son muy difíciles y tal, y a veces lo pone súper fácil. Y aquí bueno, pues podríamos acabar con un hadith súper conocido que tiene que ver con lo que has comentado tú, que es el ayuno. Y es una historia muy conocida y muy bonita. Es cuando una persona, un sahabi, un compañero, vino al profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y le dijo, oh mensajero de Allah, dice, estoy perdido, halakt, estoy perdido. Y le dijo, ¿qué te pasa? Dice, he tenido relaciones con mi mujer hoy, en Ramadán, era por la mañana. Y es algo que no se puede hacer y que tiene lo que se llama el kafara, que sí. tienes que hacer algo para compensar esta falta. Entonces el profeta Sallallahu le preguntó, ¿tienes esclavos para darle la libertad? Entonces la persona dijo, yo no tengo esclavos. Luego le dijo, ¿puedes ayunar 2 meses seguidos? Y la persona dijo, no puedo ayunar 2 meses seguidos. Y por tercero le preguntó, ¿tienes dinero para alimentar a 60 pobres? Y dijo, no tengo dinero. Entonces aquí, esto es muy bonito porque aquí el fuqaha, los al-faqís dicen, aquí se pasó del hukm al-am, sí, además de lo general, al fatwa. Sí. Es decir, ¿puedes hacer esto? Porque viene el hadith. No. ¿Puedes hacer tal? No. ¿Puedes hacer tal? No. Entonces hay que buscar una solución. Porque tú has hecho una cosa mala. Entonces tienes que compensar este mal que has hecho. Entonces le dijo, como no tenía para alimentar a 60 pobres, que era lo más sencillo, el profeta Sallallahu se levantó y al rato vino con una bolsa de dátiles. Y preguntó, ¿dónde está la persona que me estaba preguntando? Y dijo, aquí estoy. Le dijo, toma esta bolsa de dátiles y dásela a la gente, o a las personas más pobres que conozcas. Entonces dijo una cosa que da gracia, pero bueno, eso dijo, profeta, no conozco a nadie más pobre que yo. Entonces cuenta hadith, es que es muy bonito porque cuenta que el profeta se sonrió y le dijo, pues coge esta bolsa y llévatela a tu casa. Entonces es muy bonito y es muy esclarecedor este hadith de que uno que viene pensando que ha hecho una cosa muy grave y a lo mejor le va a poner una carga, a lo mejor a veces tienes que ayunar 5 meses o algo exagerado, el profeta le fue preguntando, ¿tienes tal? Luego le preguntó, ¿tú puedes ayunar? Además le preguntó si podía, ¿tú puedes ayunar 2 meses seguidos? Y dijo, no puedo. Entonces fue bajando, como te has dicho, de lo más difícil a lo más fácil. Y aún así, al final, la persona volvió a su casa con una bolsa de dátiles. Entonces nos enseña mucho de que el Islam tiene que ser fácil y que además tiene que estar, sobre todo la persona que se encarga que está cuando hace fatwas y responde a la gente, porque esto también tiene que ver con el wasatiyya, es todavía más importante. Es decir, uno consigo mismo puede ser lo que se llama muy severo, muy exigente. Pero cuando se trata con los demás no lo tiene que hacer. Y ahí tenemos, por ejemplo, con el profeta Salam, porque es el modelo a seguir, más son ejemplos muy bonitos que encontramos. Es muy conocido que el profeta Salam pasaba todas las noches haciendo el salah hasta que se le hinchaban las piernas de tanto tiempo que hacía el salah, pero eso lo hacía él en su casa y no lo pedía a nadie. Y conocemos al revés, cuando estaba haciendo el salat el Jamá en comunidad con la gente, a veces él hacía el salat rápido, no porque se estaba quemando alguna casa, sino a veces nos cuenta el hadith porque oyó a un bebé que estaba llorando y luego dijo, corté el salat porque sabía que la madre lo estaba pasando mal con su niño. Entonces, es muy importante. Cuando uno, por ejemplo, es algo para sí mismo, él puede ser todo lo exigente que quiera y hacer
llevar al máximo si quiere el din, Sí. si él tiene fuerza, si puede, pero cuando se trata con los demás, no hay que ser severo, ¿no? Al contrario, hay que ser muy y facilitar mucho las cosas, pero como decía Aisha, en este caso, siempre que no sean haram, pero siempre Claro. el hecho de facilitar las cosas a la gente y no hacerlas difíciles, igual que cuando le dijo el profeta Muhammad Salam a Muaz cuando le envió al Yemen, Sí. le dijo, Yassiru Bueno, wala tú has- tu'assiru, es decir, hacer las cosas fáciles y no las hagáis difíciles a la gente porque le mandaba a un sitio que eran nuevos musulmanes y gente que tenía que aprender el din nuevo y poco a poco. Eso lo podemos también ver en una ley en el Corán que dice, gente de la escritura o del libro, no exageréis en vuestra religión. Sí, exacto, ahí se refiere a otro tipo de exageraciones Sí, que tienen que ver más con la akida, de eso de transgredir y llevar cosas, porque la misma al ley de extremo, decir, sí. y no digáis de Jesús, del Mesías, Sí, de que eso, que no eran únicamente un servidor de Allah y de nada Allah. más. Y claro, aquí les está advirtiendo el hecho de que están exagerando y están transgrediendo cosas que no son correctas, en este caso en cosas de la akida, del dogma. Mashallah. Bueno, Sheikh Mansour, hemos llegado al final del primer bloque, como siempre lo hemos hecho. Hemos llegado al segundo bloque, que es de preguntas y respuestas. Les recuerdo a nuestros telespectadores que pueden enviarnos sus preguntas a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv, o también nos pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla. Vamos a empezar con las preguntas, Sheikh Mansour. Unas preguntas que nos han llegado de nuestros telespectadores. La primera dice, Salamu alaikum wa rahmatullah, hermanos. En mi casa tengo dos calendarios diferentes para los horarios de Salat. A veces sigo uno y a veces sigo otro, según los encuentre en el cajón. Cojo uno o el otro. ¿Esto que hago está bien o debo seguir uno solo? Barakallahu fikum. Sí, pues esto a veces es algo que suele pasar Sí, a menudo cuando uno bueno, ahora como hay tantas aplicaciones de sí, móviles de tecnología. y tecnología, pues sí que pues ya hay programas instalados que ya automáticamente casi te avisan de Sí, los horarios del Salah y demás. sí, pero Pero a veces la gente a lo mejor va a también un pasa esto centro. mucho, sí, que Claro, a uno en casa pues tiene pues los horarios, claro. Mawaqit Salah, los horarios del Sí, Salah que le dan en la sí, mezquita o a lo va mejor uno y va, por ejemplo, a una mezquita, encuentra ahí, coge uno y a lo mejor va a otra y coge otro. Y también, a veces no exacto, coinciden. exactamente, sí, también eso pasa que vas a una mezquita y lo Sí, suelen fotocopiar o sí, han hecho algún o repartir, librito sí, y lo que es de todo el año, a veces ahora también toda exacto, una sí. cartulina entera que están todos los meses con el Salah y eso pasa bastante a menudo, sí. Entonces aquí, primero hay que tener en cuenta que a veces encontramos diferencias entre los Horarios. calendarios o los horarios que aparecen en distintos calendarios de los horarios del Salah, porque tiene que ver con diferentes mediciones que se hacen de astronomía, la posición del Sol y Sí, también con la posición de la Tierra. Entonces, como tiene que ver al final con istihadat, es decir, con trabajos que hace la gente intelectual, en este caso con la ayuda de astrónomos y gente que sabe del tema de la posición del Sol y que tiene que relación con las medidas que vienen tanto en el Corán del Hadith de cuando empieza un Salah, cuando acaba otro y todo esto. Entonces, lo importante, yo personalmente, es mejor que se coja uno. Se coja uno y dije, pues voy a seguir este para no estar... Porque a lo mejor alterando sí, a veces pasa que en Ramadán, sobre todo cuando es el sí. ayuno, tiene dos calendarios y dice, bueno, aquí dice que hay A menos 10 a menos y 10 el y otro otro... a menos cuarto. Pues me cojo el de menos cuarto. Claro, ahí pues uno dice, bueno, ya, si aquí dice menos cuarto, pues ya menos cuarto. Otro dice, no, mejor ihtiyatan, por si acaso, vamos al otro Sí, menos 10. menos 10. En este caso lo mejor es coger uno solo, tener uno en casa y uno de los dos, cual que sea, porque al final no dejan de ser istihadat, son trabajos que ha hecho también sabios musulmanes con equipos de gente. Y ocurre lo mismo cuando no hace mucho tiempo, igual la gente
lo hacía como lo que manda el Corán, eso, el hecho de fijarse en las señales del sol, de la posición de la sombra, cuando se oculta el sol, cuando sale el sol, el alba, todo esto. Y además también los almoedanos que han estado durante siglos mirando eso, pues también han sido ijtihad también de los Sí, almoedanos cuando creen que ya empieza el momento exacto o ya se ha ocultado el sol para hacer el Adán. Cuando se oculta el sol está claro que se oculta el sí, sol. Pero a veces cuando venía lo que se llama el Fajr as-Sadiq, que es el alba correcto, correcto. que sí de verdad está empezando, para todo eso es hasta que no salía exactamente el momento, sobre todo cuando hablamos de Ramadán, que claro, el hecho de cuando vas a hacer el Adán para que la gente esté al tanto ya no coma más porque sabe que va a venir lo que se llama el Fajr as-Sadiq, que es el alba veraz, que ya indica que ya no se puede comer. Entonces, lo importante aquí, alhamdulillah, como muchas cosas del Islam, es el niyya, la intención. Es decir, yo pues sigo este calendario, sigo este programa que lo han hecho unos sabios tal, y cuando ellos dicen que a esta hora es la correcta y es la hora la que empieza el Maghreb o la Isha al-Asr, pues la sigue y ya está. Y Bueno, tampoco, también siendo, se puede aplicar aquí el tema del wasatiyya, también siendo moderado, es decir, dice, no, es que aquí pone a menos cuarto, por ejemplo, el Magreb, pero como no me fío, 2 minutos no, más, pero es me decir, espero antes 10 igual, a lo minutos. mejor antes tú estás en un pueblo de un país musulmán que no hay tal, tú oyes el muezzin, tú oyes el almuedano que hace el adán y ya comes, porque Sí, tú confías, tienes esa intención de cuando él hace el adán, él se supone que ya ha llegado ha la hora. visto y que ya es la hora. Entonces es tener también zika, también tener confianza con la gente, porque no lo ha hecho cualquiera, no lo ha hecho uno, se ha puesto ya a hacer números Sí. y a calcular, porque sí. Bueno, pasamos a la segunda pregunta que dice, Salam alaikum. En una ocasión me invitaron a participar en un acto interreligioso, donde había representantes de muchas comunidades religiosas diferentes. Al finalizar el acto, donde se habló de la paz y el papel de las religiones en el mundo, se propuso hacer una oración conjunta, es decir, todos a la vez. Yo iba a hacerla, pero luego no la hice, pues pensé eh, que a lo mejor podría estar haciendo algo no correcto o incluso haram. ¿Qué es lo correcto en estos casos? Shukran wa barakallahu fikum. Pues sí, este es... hay, alhamdulillah, hay muchas iniciativas, bueno, no solo en España, en muchos países del mundo, del hecho de encuentros interreligiosos, pues donde las diferentes religiones que participan en estos eventos pues se quieren conocer y sobre todo lo que es más importante, y esto sí que es un fin de la legislación islámica, es el hecho de trabajar juntos pues con fines que son correctos y que además el Islam defiende y no mira si uno, incluso no mira si la otra persona es creyente o no, da igual, es decir, cuando hay un fin que es lícito, que es halal y Que es la además paz. el Islam incita, además lo incita, pero en muchas ocasiones, como en este caso, por ejemplo, el tema de la paz, y que haya concordia en la sociedad y que haya cohesión y que la gente viva en paz, eso es uno de los principios más importantes que busca el Islam siempre, el hecho de que la gente viva en paz. Y aparte que pueden haber otras iniciativas como, por ejemplo, ayudar a los pobres o ayudar a gente que lo está pasando mal, sobre todo ahora en época de crisis. Es decir, cualquier fin, uno como musulmán puede participar en cualquier asociación o en cualquier colectivo o agrupación o asociación, como se le llame, siempre que los fines que se vayan a hacer ahí los sostenga el Islam. Y hay muchos, hay infinidad de hechos. Luego aquí lo que sí que suele ocurrir a veces, sobre todo en cosas cuando hablamos de grupos, de iniciativas de religiones, de interreligiosidad, El diálogo interno. diálogo interreligioso, a veces puede que surja alguna iniciativa tipo, pues ahora todos vamos a hacer una oración conjunta y tal. En estos casos, si uno está dentro y participa en el grupo, pues lo suyo es que enseñe a la gente de que en el Islam, cuando se trata de ibadat, que son actos de culto o de servidumbre, somos exigentes en el sentido de que el Islam nos exige de que en ese asunto no podemos tocar nada. Es decir, porque Allah únicamente
acepta de la ibadat aquello que él ha puesto. Es decir, acepta, uno si quiere acercarse a Allah, lo que tiene que hacer es, sobre todo lo que es en la ibadat, cosas de rezar, de hacer dua, hacer plegarias, sí. tal y como lo pida Allah, porque Él no nos lo ha pedido así. Entonces, lo que uno podría hacer, como mucho, es decir, bueno, cada uno que pida según su forma, según lo que él cree, y pues si uno por su cuenta hace una oración suya de su religión, pues la puede hacer, y el musulmán hace su dua y pide, por ejemplo, paz y estabilidad en su sociedad. El dua uno puede pedir lo que quiera, pero en este caso cuando se trata de cosas de ibadat, de cosas de culto o otras cosas, es mejor no entrar, y no se debe entrar, porque incluso a veces con buena intención uno puede entrar en esto, como hacer duas en conjunto o plegarias conjuntas, y entra en terrenos que son delicados y que a lo mejor le puede llevar a hacer cosas que es haram, también como en el principio que existe en el Islam, el tema de el bid'a, que es la innovación. Porque a veces uno puede tener buena intención de hacer algo. Es decir, en el tema social uno puede hacer lo que quiera, porque si siempre que vaya ese fin de ayudar a los demás, de socorrer, de auxiliar, como pasó con el profeta Muhammad sallam cuando en el famoso Hilf el-Fudul, que era se llamaba el pacto de los virtuosos en Meca, que consistía en ayudar gente que a lo mejor llegase a Meca y no tuviese medios para viajar, o que alguien le atacase o le robase, tal. Y el profeta Muhammad sallam dijo en un hadith, cuando ya era profeta, siendo ya profeta, dijo: en el Jahiliya, en la época preislámica, me invitaron a un pacto, y si hoy me invitasen otra vez, acudiría a ese pacto otra vez para participar en él. Y era el pacto este de ayudar a la gente, que a lo mejor es decir, ayudar a la gente, para no... Por fines sociales, sí. Entonces todo lo que sea un poco ya, entre comillas, espiritual, religioso, que a lo mejor se quieran mezclar cosas, no se debe entrar ahí. Decir, bueno, si quieren ustedes háganlo así y tal, pero yo prefiero, si se trata de pedir a Allah, yo le voy a pedir a Él que nos ayude y tal, pero no entrar ahí, porque puede uno al final hacer cosas que no son correctas. Vale, pasamos a la última pregunta, el que dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soy un hermano que acaba de abrazar el Islam hace unas semanas. Me han enseñado en la mezquita el imam y unos hermanos que tengo que hacer 5 oraciones al día. ¿Qué es lo que manda el Islam? Mi pregunta es la siguiente: ¿tengo que hacerlas todas ya o puedo ir haciéndolas poco a poco? La verdad es que quiero hacerlas, pero todavía me cuesta mucho coger el ritmo. Muchas gracias, Salam. Pues esta pregunta tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Sí. Hemos estado hablando hoy del wasatiyya, la moderación, y de la facilitación. y de la facilitación, que es también muy importante. Yo aquí suelo poner un ejemplo, que es que cuando uno entra al Islam, no entra en el ejército. Cuando uno entra en el ejército, en un sistema militar que está todo muy ordenado, cuando entras... Y obligado. Y obligado. Bueno, también según el país también. Pero bueno, me refiero a que es un sistema que dice, tú cuando entras ahí tienes que tomarlo todo y seguir todo como te lo ordenen, de esto es así, 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 así. No puedes dejar nada más, tiene que ser, si te piden esto ahora, es esto ahora. Pero como Allah es misericordioso, Ar-Rahman, y quiere para sus siervos lo fácil, lo sencillo, nos lo enseñó con los Sahaba, que además fue la mejor generación de los musulmanes en la historia. Los mejores que ellos no han habido. Y sin embargo, lo que nos enseñó Allah es de que incluso a ellos no dejaban de ser seres humanos, y por lo tanto les fue implantando los ahkam, los preceptos, gradualmente, poco a poco, no de golpe, porque eran seres humanos también, y no todo el mundo, a lo mejor unos pocos que tuviesen una gran fe, una gran fuerza y otras circunstancias que le ayudasen, dijeran sí, hay que hacer esto, pues ahora. Pero como el Islam sobre todo mira por la gente débil, que no puede, etcétera, siempre lo que va haciendo es, en este caso cuando hablamos de los Sahaba, de la primera generación que conoció al profeta Mohammed, lo pasa con él, y luego además ellos se tuvieron que encargar de enseñar el Islam y de transmitir el Islam a todo el mundo, pues el Islam fue
gradualmente enseñándoles de que había unas cosas que eran haram, ilícitas, y otras cosas que eran wajibat, que eran obligaciones. Sí. Entonces, en este caso, cuando alguien entra en el Islam, le tenemos que enseñar, tampoco hay que enseñarle todo de golpe. Este es un problema que también se da, que uno entra y a lo mejor le enseñan, no, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer ya esto, se y encuentra esto. con un... Y se agobia, Sí. es un agobio muy, muy grave que a veces se echa a la gente para atrás porque no es así. Incluso el profeta Mohammed Salam, cuando envió a un sahabi a un sitio, y esto está así de claro, además tenemos que aprender esa sunna. Esa sunna no es solo el hecho, como he dicho antes, de ciertas apariencias, sino de Claro. forma de actuar. En el fondo. El fondo, exactamente. Cuando le dijo a un sahabi que mandó a un pueblo a enseñarles el Islam, les dijo, vas a ir a una gente que es nueva en el Islam y que no conoce el Islam. Les dijo, enséñales que tienen que hacer el salah, la oración. Y luego les dice una cosa muy importante, cuando hagan el salah, enséñales que tienen que hacer saum, tienen que hacer ayuno. Y luego, cuando hagan el ayuno, cuando lo hagan, enséñales que tienen que hacer esta cosa y otra. Entonces no le dijo, enséñales esto, todo, sino enséñales lo más importante, que era el salah, y luego les dijo, cuando lo hagan, que a lo mejor cuando lo hagan eso tampoco hay que exigirle, no es el ejército, no es mañana vais a hacer esto ya todos, aquí no, es ir poco a poco y decirles, tenéis que hacer el salah y eso entra, tienen que enseñarle la evolución, que lo hagan poco a poco y tal. Que luego el salah, cómo se hace el salah y que luego vayan cogiendo, sobre todo lo importante es que uno lo haga desde dentro, porque su espíritu se lo pide y que vaya haciéndolo poco a poco y que vaya acoplándose, porque se puede decir, cuando una persona entra en el Islam es como un bebé que acaba de nacer, entonces no le puedes dar para comer a un bebé, por muy bueno que sea, un chuletón de cordero, no le vas a dar a un bebé un pedazo de carne por muchas proteínas, tienes que darle cosas de su estado de bebé, entonces le das un biberón. Su cuerpo ya no admite, o sea, no lo admite, exactamente, no puede. Entonces no le vas a dar, tiene que dar papillas, tiene que dar biberón. Pues en este caso igual, tienes que ir poco a poco para que, como hablábamos antes, esa persona vaya poco a poco encauzándose por esa wasatía, por esa moderación poco a poco del Islam. Muy bien, Sheikh Mansour, hemos llegado al final de nuestro programa. Queridos telespectadores, espero que les haya sido de utilidad todo lo que hemos tratado en nuestro programa de hoy. Sheikh Mansour, muchas gracias por habernos aclarado algunos temas que a muchas personas les pueda causar unas diferencias en opiniones también. Queridos telespectadores, les esperamos en nuestro próximo programa con otro tema, inshallah. Y estamos también dispuestos a responder a vuestras preguntas enviadas que nos vais a enviar a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv y wassalamu alaikum.